El pueblo maldito donde no entra Dios. Miguel Castillo era un detective destacado, conocido por su habilidad para resolver los misterios más complejos. Su mente afilada y su paciencia lo habían convertido en un hombre respetado en el mundo de la investigación privada. Pero se encontraba en un caso bastante complicado. Un trailero llamado Julio Ramos estaba desaparecido. Había sido enviado a un pueblo llamado Santa Marta para entregar una carga. Desde entonces no se supo nada más. La policía había investigado las posibles rutas, pero todo había quedado en nada. Y el detective tampoco lograba dar con nuevas pistas. En uno de sus tantos recorridos por Santa Marta, Miguel experimentó algo fuera de lo común. Mientras exploraba las afueras del pueblo, en un tramo de carretera solitaria, vio una casa antigua, casi oculta por los árboles que la rodeaban. No había visto esa cabaña tan particular y sintió que debía acercarse a preguntar. Al acercarse a la puerta, una figura en la ventana lo observó detenidamente. Una anciana, de rostro arrugado y ojos oscuros, parecía no haber movido ni un músculo mientras lo observaba, como si estuviera esperando su llegada. Miguel, sin pensarlo mucho, se acercó y tocó la puerta con suavidad. La anciana lo recibió con una calma inquietante. Su mirada estaba fija en él. «¿Qué se te ofrece?», preguntó con voz lenta y pausada. «Buenas tardes, señora. Disculpe por molestarla. Soy detective. Quiero hacerle un par de preguntas». La anciana asintió y lo invitó a pasar al interior de la casa. Miguel sintió que algo no estaba bien, pero guiado por la necesidad de respuestas, aceptó y entró. La casa era extraña, llena de muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, y un olor a humedad y madera podrida llenaba el aire. El detective le explicó sobre el trailero desaparecido y le mostró su foto. La anciana lo observó durante varios segundos sin hablar, y luego de un rato le respondió: «Julio Ramos, tal vez lo encuentres en Fortaleza. Es un pueblo que está muy cerca de Santa Marta. Aunque debo advertirle, joven, muchos buscan ese lugar, pero pocos regresan». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Fortaleza? No he oído hablar de ningún sitio con ese nombre cerca de Santa Marta, señora». La anciana sonrió con una mueca extraña. «Fortaleza no está en ningún mapa», dijo suavemente. «Pocas personas conocen ese lugar. Si vas para allá, tal vez encuentres alguna pista, pero puede que también encuentres algo más». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué no me dice más? ¿Qué sabe usted sobre ese pueblo?», insistió Miguel, pero la anciana ya no respondía. Solo lo miraba fijamente, como si su presencia le incomodara. Miguel, aunque perturbado, sabía que esa era la pista que tanto necesitaba. Con una sensación extraña en el estómago, se levantó de la mesa. «Gracias por su ayuda. Con esto es más que suficiente». La anciana lo despidió con una sonrisa sombría, que parecía decir mucho más que las palabras. El detective salió de la casa, con una sensación creciente de que estaba adentrándose en algo que ya no podría dejar atrás. Al día siguiente, decidió ir a Santa Marta nuevamente para preguntar a los habitantes sobre cualquier rastro de Fortaleza, pero nadie parecía saber algo sobre ese lugar. El detective Castillo no se dio por vencido y continuó preguntando por las calles, buscando alguna pista entre los pocos residentes que aún quedaban. Fue entonces
cuando se acercó a un viejo campesino. Al escuchar el nombre de Fortaleza, el campesino levantó una ceja. ¿Fortaleza? Sí, he oído hablar de ese lugar, pero son solo leyendas, cuentos viejos que nos contaban mis padres y abuelos. Siempre decían que era un pueblo abandonado y maldito, pero eran cuentos para asustar. Nada más que eso, amigo. Miguel frunció el ceño. Aunque la historia sonaba como una leyenda antigua, algo en su interior le decía que había más de lo que el hombre le estaba contando. «Dígame, joven, ¿quién le contó esas historias?», preguntó el campesino. «Me lo contó una señora mayor que visité en una casita vieja por el kilómetro 38. Cerca de aquí, señor». El campesino entrecerró los ojos al escuchar eso. ¿Por el kilómetro 38? Entonces creo que ya sé de quién habla. Esa señora vive allí desde que tengo memoria. Algunos dicen que es una bruja. Siempre ha vivido sola, y hay personas que dicen haberla visto haciendo rituales extraños. El detective lo miró sorprendido. ¿Una bruja? ¿Usted cree que todo lo que me dijo sean puras fantasías? Así es, muchacho. No creas en esas cosas. De verdad espero que logres encontrar a ese pobre hombre. Te deseo mucha suerte. Miguel agradeció al campesino y se marchó de Santa Marta, esta vez quedando con más dudas que certezas. Era como si estuviera alejándose del caso, pero a la vez sentía como si estuviera muy cerca de resolverlo. Pasaron un par de días y decidió buscar en artículos antiguos. En una de esas, encontró algo que llamó su atención. En un periódico viejo sobre noticias locales, vio un artículo pequeño, casi perdido entre las páginas, que databa de 1962. Desaparecidos en Santa Marta. Al leerlo más detenidamente, se dio cuenta de que hablaba de 2 personas que habían desaparecido en circunstancias extrañas, cerca de la misma ruta que Julio había tomado. ¿Realmente habían desaparecido en Santa Marta? ¿O tenían que ver directamente con el pueblo de Fortaleza? La curiosidad de Miguel se desbordó completamente. Decidió visitar una biblioteca antigua, en busca de algún libro que le ayudara a armar el rompecabezas. En un rincón apartado, encontró un viejo libro de relatos que hablaba de historias de terror y leyendas urbanas de la región. Hojeó las páginas, leyendo fragmentos sobre supersticiones y leyendas, hasta que encontró lo que parecía ser su objetivo: la maldición de Fortaleza. Era un relato antiguo, tan oscuro y perturbador que no pudo evitar leerlo todo. El detective temblaba mientras lo revisaba. La historia hablaba de cómo siglos atrás, Fortaleza fue un pueblo próspero, pero después de una serie de tragedias inexplicables, sus habitantes comenzaron a desaparecer. Las leyendas decían que un antiguo pacto había sellado su destino, condenando a las almas del pueblo a vagar entre los mundos. Según el relato, el pueblo de Fortaleza solo aparecía en ciertos momentos, generalmente después de la medianoche, y se desvanecía con la primera luz del amanecer. Y la única manera de encontrarlo era ir hasta él completamente solo, sin ninguna compañía. Miguel sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Esta historia parecía coincidir demasiado con todo lo que había descubierto hasta ahora. Luego, en la última página del libro, encontró algo más. Eran unas coordenadas que parecían corresponder a un punto en las montañas cercanas a Santa Marta. El detective cerró el libro con un golpe sordo. Fortaleza no era solo una leyenda. El pueblo realmente existía y estaba esperando ser encontrado. Con el corazón acelerado,
Se levantó de la mesa, tomando el libro y el recorte del periódico. Se dirigió hacia su coche, decidido a seguir la pista de esas coordenadas. La oscuridad de la noche comenzaba a caer sobre Santa Marta, y Miguel sabía que el momento de enfrentarse a la verdad había llegado. Recorrió por varios caminos oscuros y solitarios. El entorno rural y la niebla espesa dificultaron mucho el trayecto. Finalmente, cerca de las 4:30 de la mañana, Fortaleza apareció frente al señor Castillo. En medio de la nada, se alzaba una antigua y desvencijada puerta de hierro, abierta de par en par. La visión de esa puerta, al fondo del camino, le heló la sangre. No había ningún cartel ni indicación, solo la puerta, como si fuera la entrada a otro mundo. Miguel Castillo se bajó de su vehículo y caminó hacia el interior. El paisaje era sombrío. Las casas estaban completamente abandonadas y la neblina seguía dificultando la visibilidad. El detective siguió avanzando a pesar de los nervios. De repente, a lo lejos, en la oscuridad, vio lo que parecía ser un tráiler. Estaba en mal estado, como si tuviera mucho tiempo ahí. Miguel no lo podía creer. ¿Ese es el tráiler de Julio Ramos?, se preguntó a sí mismo. Caminó hacia el camión. Cuando estaba muy cerca, ocurrió algo peor. Por si fuera poco, apareció un hombre. Su rostro no era visible. La neblina era muy espesa. «¿Quién está ahí?», gritó el detective. El hombre no respondió, solo permaneció quieto. Miguel intentó retroceder, y cuando se dio la vuelta, aquel hombre apareció frente a él. «¿Por qué me buscas? ¿Qué es lo que quieres?». El detective no lo podía creer. Era Julio Ramos, el trailero desaparecido. Estaba ahí, pero con un aspecto sombrío. Miguel, atónito, dio un paso atrás. «¿Qué pasa aquí?», logró preguntar, con su voz temblando. Julio lo miró fijamente, sin una pizca de emoción en su rostro. «Este lugar es donde pertenecemos ahora. Has cometido un error en venir hasta aquí. Ahora tú también eres uno de nosotros». El aire se volvió denso, y desde las sombras de las casas empezaron a emerger figuras. Personas, pero no eran normales. Sus ojos vacíos y sus rostros demacrados eran las únicas características que se podían distinguir. Miguel Castillo quedó paralizado, y en medio de tanto terror, se arrodilló y comenzó a rezar. La oscuridad los rodeaba, y la brisa trajo consigo una risa macabra. «Aquí no está Dios para escuchar tus plegarias». Detrás de él, vio a la anciana de antes, que sonrió con malicia. Los rumores eran ciertos. Era una bruja. Había dirigido a Miguel hasta ese lugar. «Este pueblo está maldito. Aquí no entra ni Dios. Nadie vendrá a salvarte. Ahora serás parte de Fortaleza para toda la eternidad». Miguel no sabía qué hacer. Se dio cuenta de que todo lo que se decía que era una simple leyenda era real. Aquellos seres comenzaron a acercarse a él. El detective sacó sus últimas fuerzas y corrió sin mirar atrás. La bruja se elevó como si flotara, y junto con todos esos demonios fueron tras él. Cuando Miguel se acercaba a la salida, vio una luz y sintió que caía en un abismo. Despertó en un camino solitario junto a su vehículo. Había amanecido y estaba completamente solo. Esas figuras aterradoras ya no estaban. El pueblo había desaparecido, como si se hubiera tratado de una pesadilla macabra.
Esto no fue un sueño, fue real. El amanecer me ha salvado. Gracias Dios por esta segunda oportunidad. El detective se subió a su coche y se marchó. La leyenda era cierta. Fortaleza existe, solo aparece en la madrugada y se desvanece al amanecer. Los mitos sobre los desaparecidos eran reales. Julio Ramos quedó ahí, atrapado al igual que muchas personas. Finalmente, cuando el detective Castillo llegó a su oficina, vio que tenía un nuevo correo. Señor Castillo, tenemos una pista. El pueblo de Fortaleza. Miguel decidió abandonar el caso. No le contó a nadie, pues su experiencia había sido tan aterradora que nadie le creería. Pero él lo sabía. Fortaleza seguía ahí, esperando por la próxima víctima. Ahora dime, ¿qué parte de este relato te pareció interesante? Déjame tu comentario y suscríbete si quieres escuchar más relatos aterradores como este.